En este programa, observaremos el universo desde otra perspectiva, la que nos legó el científico más popular de los últimos tiempos, Stephen Hawking. Nos acercaremos al conocimiento de una región del espacio-tiempo completamente distorsionada, los hoyos negros. Y te diremos qué hizo Stephen para vencer a la esclerosis lateral amiotrófica. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y una vez más me encuentro en el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, al norte de la Ciudad de México. Estamos aquí porque este programa está dedicado al cosmos, al universo, hablar de la física, de agujeros negros y por supuesto de Stephen Hawking, un extraordinario científico que es el claro ejemplo de cómo la mente humana no conoce de límites. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia, comenzamos. El 14 de marzo dejó de existir Stephen Hawking, el físico más conocido después de Albert Einstein. Con sus teorías, científicos de distintas partes del mundo han podido observar el universo desde otra perspectiva. Sus cenizas descansan en Inglaterra al lado de otros grandes hombres de ciencia como Isaac Newton o Charles Darwin. Vamos a conocer un poco más de la historia de este hombre que a través de su conocimiento nos acercó a las estrellas. Stephen Hawking, físico teórico y cosmólogo británico, dedicó su vida a pensar en grande. Su privilegiada inteligencia lo llevó a concebir teorías sobre el principio del universo, los hoyos negros, el espacio y el tiempo. Su coeficiente intelectual era de 160, igual que Albert Einstein. Potencializó sus conocimientos e imagen, convirtiéndose en uno de los científicos más brillantes y populares de todos los tiempos. A los 21 años, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que paraliza paulatinamente el cuerpo, pero no interfiere con la capacidad intelectual. Al pronosticarle solo 2 años de vida, Stephen se derrumbó. El amor y la fortaleza de Jane Wilde, su primera esposa con la que tuvo 3 hijos, lo ayudaron a adaptarse al cambio. Su cuerpo tenía poco tiempo, pero su mente no tenía límites. La enfermedad fue la clave para forjar al genio que logró sobrevivir hasta los 76 años. Es un hombre extraordinario con una capacidad de abstracción, de razonamiento, de pensamiento lógico e incluso de pensamiento objetivo, que lo ha llevado no solamente a desarrollar modelos teóricos muy robustos en relación a la cosmología, ¿no? Al estudio del cosmos, sino también a filosofar a partir de estos conocimientos que ha generado a lo largo de toda su vida.
En 1988, el notable profesor de la Universidad de Cambridge publicó su obra más conocida, Breve Historia del Tiempo, la que se mantuvo en la lista de bestsellers durante 237 semanas y ha logrado vender más de 10 millones de ejemplares. Un éxito sin precedente en los temas de ciencia. Su inteligencia y sentido del humor siempre fueron de la mano, aflorando hasta en los pequeños detalles, como al utilizar estas mancuernillas con el mensaje «Mantenga la calma», ante la expectación y las insistentes cámaras de sus seguidores. En 1985 se le practicó una traqueotomía, por lo que utilizó un sintetizador de voz para comunicarse. Su voz era robótica y nunca quiso cambiarla porque la consideraba su sello personal. In my mind, I am a scientist who has been lucky to work on some of the fundamental mysteries of our universe. Sometimes I wonder if I am as famous for my wheelchair and disabilities as I am for my discoveries. Stephen Hawking estuvo muy alejado de ser un científico convencional. Fue un excéntrico de la ciencia que le gustaba divertirse, una estrella de los medios que lo mismo aparecía en programas de televisión como en dibujo animado o festejando su cumpleaños en gravedad cero. En su vida el Dr. Hawking recibió innumerables reconocimientos, pero nunca un premio Nobel. La explicación es porque sus teorías hasta la fecha no han podido ser demostradas y esto es una condición irrefutable para la Academia de Ciencias de Suecia. Sin embargo, lo que es un hecho es que su trabajo tiene reconocimiento en todo el mundo. Stephen Hawking siempre se ganó el reconocimiento del público, al grado que se convirtió en un rockstar de la física. No hay duda que su trabajo científico fue productivo y en su momento dio la pauta para el trabajo de otros teóricos. La comunidad científica lo reconoce, pero también lo pone en su justo medio. Bueno, él empezó muy joven. En los años 60 hizo un teorema con Penrose sobre la posibilidad de que exista una singularidad que dio origen al Big Bang. Fue un teorema que resultó interesante, pero estaba basado en una serie de suposiciones que luego resultó que no se aplicaban y en este momento los cosmólogos pues ya no hablan tanto del Big Bang sino del universo inflacionario. Eso parecía dar la clave para encontrar una teoría cuántica de la gravitación. Desgraciadamente con el tiempo no se pudo encontrar tal teoría, surgieron otras posibilidades como las supercuerdas que tampoco lograron esa meta, pero en su momento pues el trabajo de Hawking fue importante en el círculo de los físicos dedicados a la relatividad general. Ha habido intentos de unificar la gravitación con otras interacciones como la electromagnética o las nucleares. A eso se refieren los físicos cuando hablan de una teoría de todo, pero en realidad esa teoría pues en este momento no tenemos ni idea de cómo sería. Para mí lo más valioso, lo más notable de este científico es el ejemplo que dio de cómo sobreponerse a una terrible discapacidad y seguir trabajando y producir resultados interesantes que fueron importantes en la física. La
aprovechando nuestra visita al planetario Luis Enrique Erro, no podíamos dejar de pasar la oportunidad para platicar con nuestro astrónomo de cabecera, Wilder Chicana, para que nos ayude a entender qué son los agujeros negros y también las aportaciones del Dr. Hawking sobre estos fenómenos. Stephen Hawking fue un brillante físico teórico. Sus contribuciones fueron muy importantes, sobre todo en cosmología y también en el área de hoyos negros. Un hoyo negro realmente es una predicción de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. No es un objeto, no es una estrella que se aplastó y que queda ahí, digamos, comprimida. Es una región del espacio-tiempo completamente distorsionada. Los hoyos negros, al ser regiones del espacio-tiempo, realmente actúan como una especie de aspiradora para el material que está cercano a él. El material en forma de gas, en forma de polvo, incluso puede ser en forma de estrellas, cae al interior de esta región. Esta región está fija, esta región no recorre el espacio, no es como un cometa, no es como un meteoro. Entonces, muchas veces uno tiende a pensar que el hoyo negro puede avanzar y puede devorar lo que encuentra a su paso. Esto es incorrecto. Solamente está localizado y solamente el material cercano a él cae en su interior. En la época en la que Hawking empieza a trabajar con el tema de los hoyos negros, la idea central era que los hoyos negros se producían como resultado de la muerte de una estrella, las fases finales de la evolución de una estrella. A eso se les llama hoyos negros estelares. Actualmente la visión ha cambiado, más bien, digamos, se habla de hoyos negros supermasivos que se dan en los núcleos de las galaxias, sobre todo de las galaxias espirales. Y también se cree que existen micro hoyos negros que se formaron durante el Big Bang. Pero en la época en la que él trabajó en el tema, pues era usual pensar en los hoyos negros como regiones del espacio-tiempo, ¿sí? No son objetos, son regiones del espacio-tiempo de los cuales ni siquiera la luz puede escapar. Digamos que la frontera, la región a partir de la cual cualquier objeto que caiga en el hoyo negro y ya no pueda regresar, se llama el horizonte de eventos. Hawking empieza a pensar en las posibilidades que tiene los hoyos negros, que hasta ese momento se habían estudiado básicamente utilizando únicamente la teoría general de la relatividad. Pero cuando él incorpora la teoría de la mecánica cuántica y las predicciones que tiene la mecánica cuántica, se da cuenta que existe una posibilidad, ¿sí? Una posibilidad que, digamos, él empieza a explorar y teniendo en cuenta que alrededor de los hoyos negros y de cualquier región existe algo que se llama el vacío cuántico. Esta es una región que está poblada por partículas y antipartículas. Pero a él se le ocurrió que justamente en el borde, en este horizonte de eventos, alguna de las parejas, porque las partículas y las antipartículas, al aparecer y desaparecer por parejas, realmente no dejan un efecto neto en el espacio-tiempo. Pero cerca del horizonte de eventos, si una, digamos, de las partículas que forman estos pares cayera, o sea, atravesara esta región, entonces la otra partícula, la compañera, se manifestaría como si estuviera siendo emitida del interior del hoyo negro. A este proceso se le llamó radiación Hawking. Y fue muy importante, ¿por qué? Porque teóricamente ya habían predicciones con respecto a una cantidad física llamada entropía. La entropía está asociada de alguna manera a cierta temperatura y no se podía saber qué temperatura podía ser esa hasta que los trabajos de Hawking sobre esta radiación pues mostraron que efectivamente esto era posible. Posteriormente Hawking trabajó en diferentes aspectos de la teoría de hoyos negros, cada vez refinando mejor, digamos, las predicciones. Yo creo que la contribución más importante de Hawking tuvo que ver con dar líneas de investigación, dar criterios
válidos para poder hacer investigación con respecto a los hoyos negros y refutarlos o aceptarlos. Porque hay que tener en cuenta que hasta más o menos la década de los 80, los hoyos negros eran únicamente objetos teóricos, ¿sí? No eran considerados todavía objetos con pleno derecho a existir, digamos, en el espacio que uno conoce. Por cierto, Wilder tiene una anécdota bastante interesante con el físico británico. Vamos a ver de qué se trata. Cuando era estudiante del posgrado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, tuve la oportunidad de leer el libro de Stephen Hawking, Una breve historia del tiempo. Me pareció muy interesante ese intento que hacía Hawking de hacer divulgación científica. Sin embargo, pues encontré ahí algunas cuestiones que pues no estaban del todo correctas y decidí escribirle para hacerle ver esos errores, y pues varios colegas, incluso algunos maestros, pues me intentaron desanimar, ¿no? Me dijeron, pues, no le escribas, no te va a responder, en fin, ¿no? Pues decidí de todas maneras hacerle llegar mis comentarios. Francamente no esperaba una respuesta, ¿no? Y cuando finalmente pues llegó, me alegró bastante, sobre todo porque, teniendo en cuenta que yo simplemente era un estudiante de posgrado, el que recibiera una respuesta de él me hizo ver su lado humano, ¿sí? Tenemos experiencia, digamos, de acercarnos a investigadores que simplemente no se toman el tiempo siquiera para escuchar lo que uno le dice, y el que una figura tan importante, porque en ese tiempo ya era muy importante, respondiera, pues para mí significó bastante. Stephen Hawking fue un gran científico reconocido por su gran inteligencia, pero también admirado por millones de personas por su gran valor y la forma en la que enfrentó la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que padeció durante 55 años. ¿Cómo pudo lograr esto? Un especialista nos explica. Él se reinventaba todo el tiempo. Primero aceptó la propia enfermedad, aceptó la posibilidad de la muerte, y con pronta le dieron una vida de 2 años y medio. Él tuvo que pasar por este proceso de duelo, un muchacho vital, con mucha vitalidad, que se sabía además inteligente, con una capacidad amplia para dar soluciones a problemas grandes, ¿no? Él desde chico estaba interesado en entender cómo funcionaban las cosas. Fue un sujeto que siempre se estaba haciendo preguntas y tenían los elementos para poder desarrollar hipótesis, y además tenía los elementos para poder contestar algunas de esas preguntas desde la física. Y su sueño era unir estas dos grandes teorías de la física, la teoría de lo macro, la teoría general de la relatividad, y la teoría de lo micro, ¿no? La teoría cuántica. Nunca se dio por vencido porque le sacó provecho a la enfermedad, a pesar de los pesares. Es decir, para él la enfermedad no era un problema, era un hecho. Y el problema era cómo comunicarme, cómo explicar, cómo sobrevivir. El problema se dirigió a la solución de los problemas concretos. ¿Para qué? Porque eso me va a permitir a mí seguir con lo mío, con lo que amo, que es generar preguntas con respuestas desde la investigación.
resiliencia, motivación, una personalidad con estructura. Se fabricaba todo el tiempo. La progresión de la enfermedad necesitaba de una estructura de personalidad sumamente sólida. Paradójicamente, en el transcurso de la enfermedad, una enfermedad crónica, degenerativa, él a su vez se complementaba y hacía cosas todo el tiempo nuevas. Lo principal era cómo él podía identificar qué de su ambiente le generaba dolor, ¿no? Por ejemplo, aceptar su circunstancia y trascender. Y creo que el haber tenido esta circunstancia como la enfermedad lo hizo más fuerte. Es una paradoja, pero sí. Y no es que lo utilizara, no es que nos estuviera mintiendo, sino es que es un ejemplo de trascender lo peor de lo peor de lo peor y convertirlo en una característica mía con la que tengo que aprender a vivir y a pesar de eso, hacer lo que yo amo. Fue la necesidad por seguir viviendo. Mi nombre es Diana Laura Sánchez y quiero saber cuál es la enfermedad de Stephen Hawking. Bueno, es una enfermedad rara porque se presenta entre 1 y 3 casos por 100.000 habitantes. Hay sitios donde es más frecuente, pero lo general es así, que se caracteriza porque hay una pérdida de la capacidad del movimiento voluntario. Esto de las personas poco a poco van perdiendo la función del movimiento, sin que en la mayor parte de los casos afecte la capacidad intelectual. Se habla de causas genéticas, decía yo que es un porcentaje muy pequeño, un 10% aproximadamente, y las causas esporádicas en las que sinceramente no tenemos hasta este momento una certeza de por qué la enfermedad ocurre. Desafortunadamente no hay en este momento un tratamiento que pueda parar la enfermedad. Se han intentado muchas cosas, hay muchos tratamientos en experimentación, en estudio, incluso en estudios ya en personas. Los medicamentos que se han usado hasta este momento, lo que han logrado es detener un poco el tiempo de llegada a que una persona requiera de un apoyo de ventilación. Es que las personas tienen problemas para poder respirar, porque sus músculos ya no los pueden mover. Requieren de usar un ventilador, un aparato externo que les ayude a respirar para poder vivir. Cuando eso ocurre, se tiene que hacer una traqueostomía, porque sabemos que el uso del ventilador va a ser pues, por meses o incluso años. Nadie se muere propiamente por la enfermedad, se muere de complicaciones relacionadas a la inmovilización. ¿Cuáles son estas complicaciones? La neumonía, las escaras, o sea, las llagas que se forman por el tiempo en que uno está acostado en una sola posición, y eso condiciona lesiones en la piel y después en el músculo y pueden llegar hasta hueso. Y el otro aspecto fundamental es la nutrición. Así como la persona no puede respirar, tampoco puede deglutir. La enfermedad constituye una tragedia, definitivamente, porque sabemos que no hay un retorno de ella. Sabemos que es una condena a muerte. Pero de ese paso, de que es una tragedia, a decidir que la voy a vivir y que voy a intentar hacer mi vida lo mejor posible, esa es la diferencia. Desde que se hace el diagnóstico 1 o 2 años hasta vivir como Stephen Hawking, que vivió desde los 21 años hasta su muerte apenas en la actualidad. Entonces, eres el caso extremo, ¿no? de los cuidados y de cómo una persona que tiene esos cuidados de una forma, pues usando la tecnología a su máximo nivel, puede ir muchísimo tiempo. Él, desde ya hace muchos años, era incapaz de poder respirar por sí mismo, de poder valerse por sí mismo. Él usaba una silla especial que le permitía desplazarse con apenas un esbozo de movimiento de sus dedos o de alguna parte de su cuerpo. Y por supuesto que tenía siempre alguien que le estaba acompañando y ayudando. Y además él tenía un propósito muy importante de vida para hacerlo. Sus estudios, sus investigaciones tenían muchos alicientes y definitivamente una persona que se denomina con mucha resiliencia. Esa capacidad de tener obstáculos y de que no importa los obstáculos, seguir adelante.
Espero que hayas disfrutado de este programa. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.